bueno, esto me encanta, pues bueno, Alberto me hace gracia, es que me gusta este comentario. Dice, Fernando, contigo me tomaba un té y con Sergio una cerveza. Son la noche y el día. Y de verdad que me encanta, de verdad que no me esperaba este directo tan cañero. Bueno, José Juan, vamos a ver, Sergio, si las sextas son malas, ¿cómo vas al Vaticano? Ya aprendes unos rezos de una secta. ¿No será la iglesia el demonio? Esa pregunta la contesté antes cuando me hicieron y me mojé tanto. Me dijeron, ¿crees que la iglesia es una secta? Está mojado. Y dije que sí. Creo que con eso está todo dicho. Lo que sí te puedo decir, ¿a que la iglesia será el demonio? No. Y sí. Y vosotros sacar vuestras propias conclusiones. Vamos a dejar a que la gente haga eso de buscar y sacar sus propias conclusiones. Sergio quiere segunda parte del debate, Fernando. Claro. Yo diría que como organismo, la iglesia sí es una secta. Pero No, es que no es ni siquiera un organismo, es un país, es un gobierno. País el Vaticano. Pero como organismo. ¿Es el presidente? No, pero se ¿Tú tiene sabes que Juan Pablo II fue el mejor presidente que ha tenido el Vaticano y el peor papa? No sé. Yo sé que aquí me están diciendo, el libro de los espíritus fue prohibido en Barcelona por la Iglesia Católica cuando se publicó. Fijaros, la Iglesia como también, ¿no? Pues no ha escondido cositas. Hay gente que dice, el Vaticano es satánico total. Pues ahí estuvo nuestro amigo Sergio. Y le cambiaron. Bueno, José Juan se está metiendo contigo y dice, Sergio mira a Fernando como si estuviera poseído. Bueno, a ver si era Sergio. No, tanto no. No, que no. Y dicen, ¿qué dirigente está poseído, Sergio? Eso quiero que lo digas tú, Gaso, que ya me conoces de hace tiempo. Hay unos cuantos que te puedo decir. Pero entraríamos en ramas geopolíticas y políticas que no tienen nada que ver hacia la pregunta que me has hecho y sacaríamos de contexto cualquier información que se pueda dar como respuesta a esa pregunta. Están tirando balones fuera, Fernando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a dejarlo, Fernando, vamos a dejarlo, porque esta noche está quisquillosito. El trono de la hereje dice, no hacer el mal, sino una cosa que has hecho mal, eso va por ti, Sergio, dice, una cosa que has hecho mal y la culpa nos aleja de ti. Decir que no adoro el mal, solo me inspira para mis creaciones. El trono de la hereje, esta chica es escritora, ¿vale? Y a ella le encanta escribir sobre el bien, la lucha del bien y del mal. Entonces la inspira. ¿Puede decir algo? Claro, Fernando. En algunas clases de mediunidad ha venido y también trabajando desde otro punto, han venido seres desencarnados imagínate, del 800 y pico, no queriendo ir a la luz porque se sentían culpables durante todo ese periodo de tiempo, porque se creían culpables de no merecerse la luz. Ostras. ¿De acuerdo? De no merecerse la luz han pasado ahí, digamos, almas errantes, porque cuando cruzamos al otro lado seguimos siendo los mismos. Yo voy al otro lado y sigo siendo Fernando, ¿vale? Y si me siento culpable por algo, me anclo a la tierra y no salgo de aquí por esa culpabilidad. Han pasado siglos, hay almas que siguen sintiendo culpabilidad por algún hecho y no se sienten merecedores de la luz. Y vienen aquí para poder limpiarse un poco y ascender. Vale, Fernando, la culpabilidad. En este caso, Fernando, te voy a hacer una pregunta. ¿Puede ser que alguien, yo sí creo en la reencarnación, ¿vale? ¿Puede ser que alguien en su vida pasada haya hecho algo malo, y en esta vida, aunque ella no sepa qué le pasa, sea por algo que ha hecho en su vida anterior y tiene esa culpabilidad? ¿Podría ser? Hay muchos caminos.
Hay muchas Ya, respuestas para puede eso. ser muchas cosas, sí, lo entiendo, pero El alma lo que quiere es equilibrarse y buscar sí, las experiencias. Entonces, una de las experiencias es la culpabilidad y encontrar la salvación, digamos así, y su autoperdón en esta, por ejemplo. Es simplemente una pizca. Pero no se sabe hasta que la tienes enfrente a la persona y haces una regresión para ver vidas pasadas. bueno, ¿Sabes? Sergio Guesó dice, dilo, dirigente poseído. ¿Pedro Sánchez? No, Ah, bueno, yo no, de la política española no hablo, hablo de la del exterior, geopolíticamente hablando en otros programas, sí, con el tema militaria, y tengo que decir que, por ejemplo, en la historia sí ha habido, ¿no? Estas posesiones en muchísimos puede de ser. los personajes históricos que han pasado. Lo podríamos llamar posesión, lo podéis llamar como queráis. Al fin y al cabo es el contacto con el mal. Yo resumo al final muchas veces eso, ¿no? Me da igual cómo Pero, se llame. pero dime un nombre, que tú piensas el de la No, historia, que yo no pienso, sino que muchísimos Napoleón, estudios esotéricos así lo indican. Napoleón, ¿Vale? Napoleón, por Mussolini, ejemplo. Hitler, Franco, Hitler, Stalin, ¿no? Stalin, Stanley, ¿no? Stalin, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hitler. Hitler, Stalin. Yo, Hitler le gustaba mucho el esoterismo, ¿eh? Cuando quieras hablamos de ello, te va a gustar el programa. ¿Quieres segunda parte, Sergio? Es que se nota. No sé si Fernando querrá segunda parte, porque bueno, Claro que sí. deciros que llevamos 2 horas de directo, chicos. O sea, y parece que llevamos 1 hora, ¿eh? Y no hemos hecho ni la mitad de las preguntas, la gente sigue estando en el chat activa. Bueno, es viernes, mañana es sábado, vamos a darle un poco de caña. Mira, José Miguel Bois te dice, Sergio, ¿cómo te dio por hacer ese curso y cómo te enteraste? ¿Cualquiera puede hacer ese curso en el Vaticano? Tienes que pasar unos filtros hasta llegar que te den la notificación de que puedes hacerlo, el mismo obispo de tu diócesis. Ah, amigo. ¿Vale? Cualquiera Juan, puede hacerlo, sí. Pero tienes prefiero... que pasar y tienes Sí, que tener un motivo, ¿no? En este sí. caso, para ir. Te piden una exigencia a lo mejor, ¿no? A la hora de visitarlo. Mm. Juanma dice, prefiero no comentar nada de la iglesia y su patrimonio económico. Para Me acabar, encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Mira, os voy a hacer una pregunta a todos y vais a caer como moscas. venga, Venga. haznosla. Bueno, ya he dicho una frase, a lo mejor ya no. Porque he dicho caer como moscas. ¿Quién creéis que cobra la entrada a los museos vaticanos? ¿Con quién ¿Quién se queda? cobra la ¿Quiénes son? entrada? ¿Quién es el dueño de todas las obras del Vaticano? Ni idea. Ni ¿Quién idea. es el dueño de todos esos tesoros del Vaticano? ¿Es Fernando, el ¿lo sabes? Vaticano? ¿Es la Iglesia? No, no sé. Pues es nuestra querida República Italiana. No es ni siquiera ¡Wow! el Vaticano. Lo recaudado, y tengo que deciros con datos contractuales, y esto no es ciencia, esto es números, matemáticas. El Vaticano, sin defenderlo, insisto en ello, sabiendo números, realmente lo que tienes es una fuerza política extrema en todo el mundo. Pero realmente las riquezas que muchas veces creemos que llegan a tener no solamente el Vaticano, sino muchísimas iglesias del mundo, radican en los materiales propios de personas que practican ese o esa fe. ¿Qué quiere decir con ello? Que muchas veces ni siquiera son de la propia iglesia, del propio imán, en el caso de los musulmanes, de la propia sinagoga, en el caso del judaísmo, sino muchas veces son propiedades, ¿no?, privadas, las cuales se muestran y son adoradas, o son enriquecidas esos lugares, o son enriquecidos esos lugares con propiedades privadas. Os sorprendería muchísimo cuando dijera que en el año 2008, por ejemplo, el dinero limpio que ganó el Vaticano fueron 329 millones de dólares al año, nada más. Obviamente eso no es correcto,
pero no es correcto porque como país es que es un problema. Esto hay una persona que se llama Eric Frattini, el maestro Eric Frattini, por encima de muchísimas personas en conocimiento, que muestra la realidad de lo que es realmente el Vaticano. El Vaticano es un país. Es un país. Nunca hay que olvidarlo. Es un país. Y tiene sus propios intereses económicos, geopolíticos y como país funciona. Que está dentro del tema de la religión, ok, pero es que deberíamos de dividirlo. Por eso está la iglesia buena y la iglesia mala. Esa iglesia que actúa en defensa de muchísimos pobres, esa iglesia tan odiada, tan asquerosa, que debería de ser quemada al abusar de menores y de niños. Es todo, es decir, nos encontramos ante un mundo cuando tú entras allí a hacer ese curso que te hace así, ¡paf!, la cabeza y dices tú, perdón, ¿esto qué es? Ni es la iglesia que yo me esperaba, ni es la otra iglesia que no me esperaba. Es decir, ¡guau!, lo que hay aquí metido. No en el Vaticano, no. En el mundo, que nos llevarían las manos a la cabeza. Por eso vas por otros derroteros y por eso aprendes un poquito mucho más cuando sales de allí con estos cursos. Te lo digo de corazón. Das un paso más en conocimiento de muchas otras cosas que hacen que tu existencia tema, ¿no? O tu existencia se refuerce en tu propia vida al conocer otros paradigmas de los que nosotros nos encontramos como hollywoodienses y no son tan hollywoodienses como creemos. Es un poco complicado todo, pero tiene su razón. Bueno, madre mía. Claro, la iglesia, bueno, en el chat la gente está que arde con la iglesia, ¿no? Dicen, en el Vaticano hay espíritus. El día en que desaparezca la iglesia, el mundo avanzará. Claro, aquí hay gusto y colores. El día que desaparezca la iglesia, ¿cuál? ¿La católica, la musulmana, la del judaísmo, la del hinduismo, la del budismo o la de las 1492 religiones que existen? Claro, dice, en el Vaticano hay espíritu, dice Isabela Bowie. Igual que en cualquier casa. Igualmente. Dice Juanma, pues eso no dicen algunos documentales sobre el Vaticano. Presumen de un gran patrimonio y no se ven viviendo de alquiler. Correcto, es así. Es así. Bueno, no van subiendo de patrimonio porque los documentales no es que sean muy favorables al Vaticano. Salió en la televisión hace poco que se estaban devolviendo, la Iglesia Católica estaba devolviendo propiedades que habían inscrito falsamente a su nombre. Y también igual que por ejemplo, la mezquita, igual que la mezquita de Córdoba, quien cobra la entrada es la Iglesia y quien repara quien repara los daños o los imperfectos es el Estado, por ejemplo. Sí, bueno, no sé si te habrás enterado. Yo me enteré el otro día por la televisión y dije, ay, va. O sea que yo pago a la iglesia por entrar a la mezquita de Córdoba y resulta que las reparaciones es patrimonio universal, ¿no? Y la tiene que reparar el Estado. Curioso. Como no, otras, bueno, otras no es curioso porque al ser patrimonio de la humanidad, al ser patrimonio del Estado, la Iglesia tiene una parte y el Estado otra. Así que ese es el problema, que nosotros mismos estamos diciendo las cosas y no estamos cayendo en que son propiedades dos. Es igual que la NASA. Cuando se dice la NASA, dice el gobierno. No, la NASA no es del gobierno, señores. El 49,9% pertenece al gobierno y el otro 49,9% pertenece a entidades privadas y militares. Quiero decir que hay que saberlo para poder decir eso. Por eso he dicho antes lo mismo que tú estás diciendo, Fernando. Entras al Vaticano y lo que tú pagas por entrar al Vaticano no va para el Vaticano, va para la República Italiana. Es decir, lo mismo que has dicho se puede extrapolar a cualquier sitio. Simplemente, insisto, la Iglesia Católica es un país y actúa como país, no actúa como fe. Porque si actuara como fe, actuaría como fe, pero para todos. Al igual que actuaría como fe la del budismo, al igual que actuaría como fe la del judaísmo o la musulmana, cualquiera. Y solamente lo hace para unos pocos. Y eso no es bueno. Efectivamente. Claro, dicen, claro, Encarna Martínez dice, claro, la Iglesia no paga impuestos. Efectivamente.
O ahora sí los va a pagar, ¿no? Se supone Espero que que los ahora sí. pague, ¿no? Esperemos. Bueno, O tú has después visto, o tú has visto, por ejemplo, la iglesia no paga impuestos. Yo si me voy a Portugal tampoco. ¿Está bien pagar impuestos? ¿O solamente para la iglesia? Hmm. Que sí, que también. Pero ¿y los demás? Hombre, si pagamos todos, tendríamos que pagar todos. Ya, Me da pero igual. unos pocos sí y otros no. Unos sí, unos no, no. Eso es ¿Verdad que no? discriminación. ¿Verdad que no? Pues ahí radica. Que siempre hacemos y pensamos cosas que tenemos instituidas como bueno o malo. El Se Vaticano está es ahí. bueno o malo. El Madrid es bueno o malo. El Barcelona es malo o bueno. No. Siempre tenemos esa inhumanidad anterior dentro de nuestro cerebro que nos dicta lo más fácil, que es encontrar dos posiciones sin saber ni siquiera ninguna de ellas y de haberlas estudiado. Simplemente por lo que escuchamos, por lo que hemos aprendido durante toda nuestra sociedad y nos han inculcado la sociedad en la que hemos vivido, hacemos bueno o malo, sin saber si el bueno es bueno y el malo es malo. En todos los ámbitos de la vida nos pasa eso. Deberíamos de pensarlo en lo que han hecho mal, que es mucho, hablando concretamente de la Iglesia Católica, pero no vayamos a otra religión porque nos podríamos poner las manos más en la cabeza aún. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, deciros que llevamos 2 horas ya de directo. Y yo creo que un tema que, por ejemplo, no hemos hablado, y vamos a pegarle aunque sea una pincelada antes de irnos ya, el tema de sectas, pero no sectas como puede ser Testigos de Jehová, secta satánica, que al final es un poco también tema con el ocultismo, ¿no? Satánico, y aquí me voy a meter y me voy a mojar y me da igual. Satánico es no dejar que tu niño reciba una transfusión de sangre por una mentalidad, y eso se lo digo a los testigos de Jehová. Sí, eso está fatal. Eso está fatal. Eso sí, eso estamos de acuerdo que está fatal. Pero sí, yo quiero hablaros de los rituales. Esos rituales, porque mira, hablando un poco de las sectas, indagando un poquito, me he dado cuenta que es un tema que está, que es mejor no tocar mucho. Es un tema que como que, ¿no? Hay que dejar un poquito el tema así con pequeñas pinceladas. Me han dicho que hay bastantes sectas en la zona del Mediterráneo, toda la zona del Mediterráneo hay bastantes sectas. Incluso hay más de 400.000 personas vinculadas a sectas satánicas. O sea, imaginaros la de rituales. ¿Qué peligro veis vosotros a la hora de captar personas? ¿Cómo captan a esas personas? ¿Cómo es difícil salir de una secta? Puedes entrar en una secta de diferentes modos. Una puede ser con mano de obra. Yo conocí a un amigo que entró en una secta luciferina y empezó desde abajo. Esta secta trabajaba en círculo de cinco individuos, ¿vale? Y uno de ellos estaba vinculados contra otra esfera más arriba, ¿de acuerdo? Y los que trabajaban abajo lo que hacían eran rituales energéticos que luego se los daban a altas instancias para vendérselos y hacer trabajos energéticos con otras personas. Empiezas así. Puedes empezar desde la base, pero si tienes dinero, empiezas desde arriba. El ¿Sabes? dinero, ¿verdad? El dinero, también el poder. Esta persona entró porque quería poder. Y se lo daban a su escala, a su nivel, ¿de acuerdo? Sí. Cuando tú empiezas a trabajar con entidades de bajo astral, que es como pasas empezando, tienes que dominarlas. Y se dominan imponiéndose, pidiendo poder a tu escala, digamos así, pidiendo riquezas, pidiendo poder seducir a una mujer, por ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Y ese espíritu va hacia esa mujer, etcétera, 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 te va dando. Y te tienes que ir imponiendo
a ese espíritu. Y una vez que de bajo nivel, y una vez que consigues dominarlo, digamos así, lo absorbes dentro, ¿de acuerdo? Y vas subiendo de escala hasta que vas con el mismo juego subiendo, ¿vale? Otra forma, como he dicho, por dinero. Te puedes entrar dando mucho dinero y Sí. estás en la cúpula, digamos así, o medio cúpula, pero en un ámbito externo, que no estás muy metido dentro. Pero Perdona, poco a poco Fernando, ¿eso hace vas a ir falta que sea metiendo. una secta? No, estamos hablando de la luciferina, pero No, todos, no, todos funcionan yo te hablo de igual. la vida. Si tienes dinero, no puede ser que yo pueda tener poder. ¿Hace falta que sea eso en una secta? Sí, no, pero si tú tienes dinero, te dejarían un poco al margen. No entrarías dentro de la cúpula. Las sectas en la cúpula tienen un líder, ¿vale? Y tienen las primeras, no es su iguales, sus segundos, digamos así, están durante un tiempo fiel al líder, hasta que pasa un tiempo y hay como un desgaste con política, hay un desgaste. Si el líder no hace una criba de la posición, se va a ir, se van a rebelar y van a crear, entre ellos va a haber una persona que va a intentar derribar al líder. Y así que es como un juego de poder. Como Stalin, ¿te acuerdas que hablabas de Stalin? Sí, sí. Él cada cierto tiempo hacía una criba de sus segundos para mantenerse en el poder, por ejemplo. Claro, lo difícil, Fernando, es cuando entras en una situación de estas y quieres salir. Te das cuenta, por lo que sea, que estás haciéndole daño a tu familia, que... No, porque yo pienso que eso al final repercute, ¿no? En las personas. En la persona que Mi, se mete en ese mundo le tiene que repercutir a mi, nivel ami- físico y emocional. mi amigo quiso salir de ahí y iba a utilizar la violencia, pero Wow. las sectas luciferinas como otras que trabajan con energía oscura dicen, vale, vete, no queremos pelea contigo. Pero ahí está la venganza, que es, se sirve en plato frío muchas veces. Sí. Y trabajan con energías densas para mandar demonios, espíritus oscuros a ese que se ha ido. ¿Qué ocurrió? Pues empezó a irle las cosas muy mal, y como con él no se podía, fueron a, fueron a su familia. Y fue como, bueno, fue caótico, por no decir que fue bastante mal. ¿Me entendéis, no? Sí, sí, sí. Madre mía. Pero las sectas funcionan así, ¿eh? Sí, sí. Es muy difícil salir, porque antes de salir te intentan juzgar y intentan con la culpabilidad, juegan con la culpabilidad y como has cortado tus vínculos con la familia y, Cierto. todo tu tiempo, perdón, es para ellos y ellos son tu familia ahora, cuando te intentas ir, como no tengas un apoyo al lado, es muy complicado salir indemne psicológicamente hablando. Sergio, ¿qué piensas sobre este tema? Danos tu punto de vista, que siempre es distinto. No, el punto de vista que tengo yo sobre las sectas es erradicación. Es erradicación. Suele sonar muy radical, me da exactamente igual y pienso Sí. que la manipulación mental debe de estar penada. Y con eso se dice absolutamente todo sobre las sectas. Sobre cualquier grupo de trabajo, sobre cualquier esquema piramidal o Ponzi, que es lo que ha dicho Fernando. En la economía, ¿no? En el idioma económico global, Ponzi o piramidal da exactamente igual. Todos son simplemente un poco degenerados hacia el ser humano. Hablar de las sectas es hablar de casos que existen en todo el Mediterráneo, en Madrid, en Sevilla, sobre todo últimamente. En ciertos barrios sevillanos se están encontrando muchísima santería, por culpa de la migración o inmigración de las personas a un país, traen su cultura, que es razonablemente lógico
y lo hable, que lo traigan, pero hay ciertas cosas que para ti puede ser normal, pero para mí no lo son, ¿no? Y la adaptación y el recibir tanta información, tanta cultura a la misma vez, hace que también incluso no se entiendan esas costumbres, y por eso la formación, la educación es esencial en todo este tipo de temas, al igual que muchísimos otros que existen en el mundo, y deberíamos de prestarle atención, y no se lo prestamos porque simplemente vivimos por y para nosotros. Por eso cuando antes decía Fernando por el egoísmo, digo, todos somos demonios entonces, porque todos somos egoístas, estamos buscando un por qué y el para qué, ¿no? Y cuando decimos que somos y queremos ayudar incluso a personas, somos también un poco egoístas, ¿no? El ser humano es así, ¿no? El ser humano está en una vida y esa vida es una prueba, esa vida y esa prueba la tienes que pasar tú, porque al fin y al cabo eres tú el que va a salir de lo que estés y de donde estés. Si quieres, puedes, eso es así. Quien te diga que no puedo es una maldita persona, y lo digo así de claro. Quien diga que no puedes es una persona simplemente con mala alma, ¿no? Una persona no empática, una persona que no construya, no debe de tenerte al lado, ¿no? Si eres una persona de luz y de fuerza, ¿no? Es muy interesante todo este tema, pero son no opiniones distintas, sino al fin y al cabo, insisto, son muchas veces opiniones muy similares, llamadas de otro punto de vista y de otros nombres. Pero tienes que entender, Sergio, que no es solamente intelectual. Puede ser captado desde muchos puntos de vista, desde la emocionalidad, las emociones. Obviamente, si estás depresivo, eres el mejor target para una secta. Es que hay gente que va a psicólogos de pareja, con la pareja, por ejemplo, hay casos de psicólogos que trabajan para sectas, ¿vale? Y les va tratando en pareja. Y luego vamos a hacer un grupo de parejas, por ejemplo, para poder ampliar un poco, que veáis más. Y justo en ese, hay que tener mucho cuidado, exactamente. ¿Sí? En ese grupo de parejas ya empiezan a ver síntomas, trabajando con las emociones para enganches. Nosotros desde la sanación por arquetipos trabajamos con enganches energéticos, ¿vale? Y cuando vemos a una persona que tiene, hablo de chakras, ¿vale? Cuando tiene el chakra en el tercer ojo, por ejemplo, y en la coronilla, son chakras, cuando los vemos enredados y con nudos, seguramente alguien lo ha lanzado y no ve más allá de sus narices. Está obcecado. Sería magia, ¿no? Sí, es intencional. El líder de la secta, incluso el psicólogo, intenta subyugar al paciente o al cliente o a la persona que tiene enfrente. Intencionadamente le quita la voluntad, digamos así. Claro. Manipulación mental pura y dura. Y energética. Si yo soy un terapeuta que conozco energéticamente cómo funcionan los lazos, sí. Yo cojo a mi si paciente. Yo estoy seguro de mí mismo, no hay terapeuta energético que pueda manejarme. No lo asegures, porque el poder de la palabra también. Fernando, tú aseguras cosas que yo no me atrevo a asegurar, pero sí digo lo que sí me ha pasado y me ha ocurrido. Pero te puedo decir Como tú bien hablas, yo creo que la persona debe de hablar desde la experiencia. Claro. Y yo no puedo hablar de algo que no conozco, y eso lo he aprendido con el tiempo. Antes sí me atrevía a hablar de lo que no conocía. Y creo que eso es un error. Hay que aprender, ¿no?, de lo que no se conoce para poder hablar de ello. Yo en estas cosas siempre lo digo, ¿no? Se pueden aprender muchísimas cosas y llegar a las mismas conclusiones, Fernando. De verdad que sí, se llega siempre a las mismas conclusiones. Y es muy bonito. Llegar a eso es lo mejor. El holístico, lo espiritual, lo terrenal, lo psicológico, al fin y al cabo somos humanos. Al fin y al cabo tenemos una conciencia.
Al fin y al cabo, quien no tenga conciencia no debería de considerarse un humano. Da igual que estés bajo unas creencias católicas, musulmanas, judaístas o budistas, o de cualquier tipo de religión. Lo que deberíamos de ser es más humanos y no por saber más, serlo menos. Es muy complicado lo que estoy diciendo, pero es muy efectivo porque todo lo que estamos hablando, absolutamente todo, y aunque no creamos, muchas veces tenemos los estudios suficientes, creados y más que creados para estudiar ciertas hipótesis y teorías que nos trasladan más a la humanidad y a lo que somos, a lo que realmente creemos que queremos ser. Es muy difícil todo lo que he dicho, pero tiene una finalidad que es decirte y deciros que el humano tiene más de humano que de otra cosa que no se pueda creer Dios. Esto es muy importante y es algo que dicen todas las sectas, queridos amigos. Todas las sectas te potencian como un ser divino, te potencian como una divinidad. Y no debemos de recordar que somos humanos y hay unas personas que han potenciado en su vida o tienen ese don de tener más visión de la que tenemos. Un ejemplo claro, y con esto os dejo de hablar, quiero decir. Voy a ir ahora. No te vayas todavía. Hay una persona que nunca se ha creído en ella, hasta el año 2017, hasta cierta fecha, que era Uri Geller. Uri Geller es una persona que fue maltratada por los medios, maltratada por muchísimas partes de la sociedad, hasta que un proyecto, el proyecto Stargate, de la CIA, corroboraba, al igual que otros proyectos en los cuales estaba inmerso a través del Mossad y con el MI6 desde Londres, desde Shepherd Bush, Elephant and Castle, creíamos que no era nada verdad y resulta que todo lo que hace Uri Geller es cierto. Y nadie creía en Uri Geller nunca. Pues claro, cuando esa noticia saltó a la palestra como el proyecto Stargate, Puerta a las Estrellas, de dominación mental, control mental, por parte de estudios de muchísimos servicios secretos, nos dio una importancia de decir que no podemos asegurar nada de lo que estemos viendo sin estudiar ese caso, esa persona, porque quizás esté siendo estudiada ese caso o esa persona por otras personas. El mundo es más complejo y el mundo tiene más triquiñuelas de las que nosotros nos creemos. Y muchas veces nos hacen pensar cosas que no son. Pero es simplemente la sociedad que no acepta, psicológicamente no acepta, no por nuestras religiones, nuestras creencias, sino no acepta el poder superior que existe. Y llegar a ese punto de saber que ese punto existe de divinidad, que no eres tú, que tú eres humano, por eso no eres divino. Eso es muy difícil. Extrapolar todo, sacar todas esas ideales de tu mente que te han ingresado durante muchísimo tiempo y estudiar todo ese sentido en sí mismo como el humano es muy difícil. Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer con la manipulación mental. Sergio, Te voy a explicar que hay un aparato que le doy a un botón y te creo un problema muy grande hasta en el habla. Y eso es un sistema del DARPA y está inventado de hace 4 años. Yo le doy un botón y quizás te esté provocando el síndrome de La Habana, ¿no? Tan famoso que existe también, ¿no? en este mundo. Es que son muchísimas cosas que se pueden decir y hablar sobre todo este tema. Sergio, me he perdido un poco en tu monólogo y creo haberte oído que has dicho que las sectas potencian... Es un monólogo porque me han invitado. Ya, pero
potencian la divinidad. He oído esa frase. Sí, por supuesto, sí. Hay personas que potencian tu divinidad como algo, como que tú eres Dios y no lo eres. Pero yo, mira, más que yo estoy en contra de esa afirmación, porque lo que ellos potencian es que llegues a ser como el líder. El líder es todo. Es que no puedo aceptar ninguna opinión buena sobre sectas. Está Vale, en contra pero de mis principios. la función del líder. Algo que es de una secta como. Nadie está de acuerdo con las sectas, pero claro, cada uno lo ve de una manera. Pero la función del líder es un ser especial y los de abajo intentan llegar a ser como él. Nunca lo conseguirán. Nunca lo conseguirán. Pero intentan ser como él, porque él pone preceptos para que nunca llegues a ser como él. Pero todos están con la zanahoria de llegar a ser como él, de llegar a tocar la divinidad, como tú has dicho, pero la divinidad no la tienen ellos, la tiene el líder en una secta. ¿Vale? No digo solamente, no solamente, es que hay sectas económicas también, como Google, por ejemplo, que te aísla de tu familia, por ejemplo, ¿vale? O hay sectas políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Intentas llegar a ellas. Por eso, y la divinidad siempre está en ti. No tienes que ir a ninguna parte, la tienes dentro. A eso me refería, al potenciar tu endiosamiento con las nuevas. No digo endiosamiento, terapias. No, no perdona. Eres Dios. No, sí, no claro Dios. Que sí, claro que sí. No tienes la semilla de humano y dentro de ti hay una semilla divina. ¿O no? O estelar. Bueno, como quieras llamarla. Yo la llamo divina. Entonces, estás para buscar dentro de ti esa divinidad. Y cuanto más divino seas, más humilde serás. No más endiosado serás. Porque entenderás más de lo que es el mundo que te rodea. O entenderás menos. ¿Para qué entenderás menos? Por eso mismo, tú mismo lo estás diciendo. ¿Entenderé más o entenderé menos? Es que no lo sé. No, Por eso no puedo ser Dios, porque si no lo entendería. No, pero estás en potencia, no en acto. Perdona. Estás en potencia. Darle una vueltecilla a eso para llevar la razón. Mola. Vaya, pero... vaya duelo de titanes que tengo yo esta noche. La evolución es buscar el sentido a tu vida. La evolución es el cerebro que empieza con el cerebro gris que tenemos aumentado en un 20% más después de 2000 y pico de millones de años. Lo estás racionalizando demasiado. No. Racionalizando claro, es que demasiado. Es el problema. Cuando se presentan datos, ante los datos es muy difícil, muy difícil poder responder a esos datos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si tú me presentas datos de muchas cosas que tú tienes, empezaré a hablar de ellas con datos nuevas. Demasiados datos es una confusión. Porque te pierdes de los datos, Sergio, te pierdes en los datos. Que yo me pierdo datos por aquí, datos por aquí, datos por allá. Te tienes que crear una cosmovisión de tu vida. La matemática es energía, claro la matemática sí. es libre, la matemática es lo primero que existe. Yo soy numerólogo y lo sé. Que la matemática... Numerólogo no es ser matemático. Ah, ¿no? Trabajamos con números. Pero no es lo mismo que ser matemático. Ah, ¿no? No. Yo hago sumas y restas. Lo mismo que ser astrólogo no es no ser astrónomo. Mira, perdona, son hermanas. Lo que está claro que cada uno de vosotros lleváis un ritmo distinto. Bueno, hay gente que dice que le encantáis los dos, porque es que estoy dando un S que, madre mía. Lo que está claro que no vais a estar de acuerdo, aunque estemos 2 horas, 3 horas, no vais a estar de acuerdo, porque cada uno trabaja en una frecuencia y cada uno piensa de una manera. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas con Fernando y otras cosas estoy de acuerdo con Sergio. Y probablemente gente del foro estará de acuerdo con Sergio y otro tanto estará de acuerdo con Fernando. Porque al final esto es lo bonito. Si os dais cuenta, esto es lo bonito. De un mismo tema, ¿cuántas opiniones tenemos? Fijaros, ¿eh? Fijaros, me hace gracia porque dice Estrella Martínez, se matan. Sí. Mira. Hay aquí personas que saben... No, dice, son por los opuestos 2 titanes, pero fuertes. Bueno, hay gente en el chat que está pasando de vosotros directamente, llevan sus propias conversaciones
como Miguel Ángel Martínez Morote que dice, Uri Geller fue un gran estafador y quiso engañar al mundo. Mira, ¿has visto cómo no ha escuchado? ¿Has visto Es que cómo ese chico no ha escuchado? aquí Si cada hubiera uno... escuchado, sabría que existen unos papeles que dicen lo contrario. Y eso es importante. Los estudios realizados. Y no ha sido ningún estafador. Es más, no solamente doblaba cucharas, sino que te decía dónde estaban exactamente los pozos de petróleo. Es más, incluso sabe lo que hay a 1.200 kilómetros de distancia en otra casa. Exactamente la posición que tienen los objetos. Incluso sabe muy bien muchísimos otros secretos que como servicios secretos en los que él ha trabajado, conoce que nosotros no conocemos, por eso son servicios secretos. No es un estafador. Espérate, Sergio. Fernando, ¿tú estás de acuerdo con...? Sí, estoy de acuerdo con él, Por fíjate. favor, por favor, Miguel Ángel Martínez Morote, por favor, o sea, 2 horas y pico de directo y has sido la única persona que ha hecho que Sergio y Fernando estén de acuerdo en algo. O sea, me encanta Miguel Ángel Martínez Morote, por favor. Mira, algo bueno ha tenido. Nosotros trabajamos con visión remota. Creo que es lo que decías, ¿no, Sergio? Que Uri Geller trabaja con visión remota. Del proyecto Stargate. Bueno, me encanta porque mira, Miguel Ángel, la has liado. O sea, tú diciendo que era una estafadora y aquí se me han puesto los dos de acuerdo, Miguel Ángel. O sea que, mira, algo es que bueno. No lo es, es que no lo es. Claro, No pero lo eso, fíjate que yo lo he sacado, pero esto viene de una conversación que viene del chat. O sea, es que fíjate que esto es así. Bueno, hay gente que dice la teoría de la evolución no la podemos rechazar y la ciencia y la parapsicología van unidas. ¿Vale? Juanma dice, qué interesante y curioso. Mi opinión la comparto con los dos invitados y con los diferentes puntos de vista que tienen. Sí, Juanma, sí, esta noche lo estamos pasando súper divertido. Qué pena que ya, ahora sí, 2 horas y media de directo. Estos dos grandes maestros están cansados. La presentadora también. Me lo estoy pasando genial, genial, genial. Y me ha encantado, chicos. O sea, me ha encantado porque sois tan distintos, pero luego a la misma vez estáis queriendo decir más o menos lo mismo, que me he quedado. ¿Qué puedo decir? Es así. Yo lo que sí te agradezco este tiempo aquí en Gente Extraordinaria. Gracias, Fernando, por compartir todos estos conocimientos. Gracias a todos los que estáis ahí en el chat, a los que veréis luego el programa. Recibir un abrazo y, sobre todo, mucha fuerza con todo lo que ha ocurrido en estos años, ¿no? Últimamente he estado un poco fuera de YouTube, volveré poquito a poco. Estoy con otros proyectos y sinceramente, pues, echo de menos estas tertulias, ¿no? Por eso me tiro hablando toda la noche si hace falta. Fernando, lo único que pasa es que hablaría con datos y los datos muchas veces me pierden. No pasa nada. Yo cuando veo a gente que da tantos datos, yo pienso, hay que pararse a ver esos datos, no solamente comprobarlos, sino qué te llega, qué realmente ocurre detrás de esos datos. Es demasiada información. Hay que trabajar muchas veces con el corazón y con la sensibilidad para encontrar la verdad, porque detrás de la apariencia siempre hay algo detrás. Nosotros buscamos siempre lo que hay detrás de lo de detrás. Por ejemplo, en el primer nivel de sanación por arquetipos, nosotros vemos, primero el segundo, vemos el ADN y preguntamos siempre energéticamente qué hay detrás del ADN y se nos presenta una forma energética, un arquetipo, ¿vale? Un símbolo, como tú quieras llamarle. Y bueno, y detrás de ahí, ¿qué hay detrás de ahí? Y nos llega otra imagen, otra forma para trabajar y siempre, nunca hay final. No liarse, por favor, no liarse que estamos despidiéndonos, ¿vale, Sergio? Que te he visto que iba a debatir ya. Iba a debatirte, Fernando? Mira, os voy a leer el comentario más bonito de toda la noche. Gasó me ha dicho, y tú también lo has hecho genial, Estrella. ¿Qué os parece? Y me lo dicen
esta persona que no me ¿Has conoce. visto? ¿Has visto cómo también? Sí, Yo a pero Gaso sí lo conozco. Yo a Gaso sí lo conozco pues de mira, hace, mi de madre hace no me lo bastante dice, pero tiempo. me lo dice. Bueno, y Morote me encanta porque me dice, también Julio Verne tenía información privilegiada, por eso escribía sus libros así. ¿Tú crees que Leonardo da Vinci también tendría esa divinidad? ¿O Miguel Ángel, o Rafael, o Velázquez, o Dalí, o Goya, Es mi o compañero, Picasso, o es mi compañero de Cervantes, o trabajo. Shakespeare? Bueno, eso dice que Sergio, que te echan de menos, ¿eh? O sea, que vaya Sí, sí, volviendo lo a... sé que me echan de menos, lo sé, lo sé. Buenas noches a los tres, dice Estrella Martínez. Un directo increíble, el trono de la hereje. Juanma dice, me encanta, dos invitados muy interesantes, espero volver a verlos juntos. Esperemos, no sé si querrán, ¿eh? No sé. Ah, yo sí, ¿Por yo me qué, apunto a un bombardeo, yo no. por qué no? Y Encarna dice, buenas noches, que descanséis. Bueno, gracias Sergio, un placer y un honor tenerte en mi canal. Fernando, ¿qué puedo decir de ti? O sea, encantadísima y ¿qué voy a decir a los dos? Estáis siempre invitados a este canal. Espero que hagamos una segunda parte porque creo que también se han quedado muchas cosas en el tintero que pienso que pueden salir más cositas, De acuerdo. ¿vale? Sí, Y sí, como sí. no, un besito muy grande, pues a toda la gente del chat, que están ahí fieles cada semana conmigo. Y bueno, y siempre lo digo, suscribirse, darle like, mirar el canal de YouTube de Sergio, que es muy interesante. Fernando Ilaga también he dejado su teléfono por si alguien quiere contactar con él. Ujú. Para La, cualquier pregunta. efectivamente, la gente que nos... Te voy a dar un consejo y permíteme que este Dímelo. consejo lo reciba hasta el último apuntador. Nunca, jamás deis vuestro número de teléfono por YouTube. Yo no, Fernando ha dado su teléfono De de trabajo. trabajo. Me da igual. En eso, mira, Sergio, era un chinchoso. Es que lo está haciendo ya para No chinchar. lo estoy haciendo como chinchoso, lo estoy haciendo como profesional de mi empresa sobre seguridad en Internet. Créeme, no es bueno. Bueno, no pasa nada. Fernando, has hecho muy bien en dar tu teléfono de trabajo por si alguien se quiere poner de acuerdo. Paso de Sergio, sé que. Por si alguien se quiere poner en contacto contigo y hacer ese curso de mediunidad. Claro que sí. Y Ujú. bueno, sí, la gente sigue diciéndonos buenas noches a todos. Suscribiros, darle like. Podéis espiar un poquito a mis dos invitados porque son súper interesantes, tienen canales súper interesantes y me ha encantado estar con vosotros esta noche. Un besito muy grande para todos. Adiós. Adiós.